Perfecto. ¿Se escuchan bien, afortunadamente? ¿Cómo les ha ido con tanto pozole? ¿Estuvo bueno el recalentado? Ya nos inflamos con palomitas, profe, de tanto pozole. Me imagino, yo estoy igual. Acabo de echarme un plato de pozole, ya para que se acabe, porque si no, pura tentación. Ok, vamos a empezar con las dudas que tengan habíamos quedado que iban a ver el video, ¿no? Del problema este, que a pesar de que no era enteramente del tema, les compartí el planteamiento y la resolución del balance, ¿no? No sé cómo andan con eso. ¿Tienen alguna duda? Yo sí, profe. Adelante. Bueno, todo lo entendí súper bien. Nada más al último me parece que había un inciso en donde pedía, lo teníamos en librasmol y teníamos que pasarlo a kilogramos, me parece, y vi que multiplicó por el peso molecular del solvente y luego lo sumó con el peso molecular del componente de interés. Fue ya el último. Ok. Déjenme ver qué hago porque no quiere funcionar esta chuchería del OneNote. Entonces, bueno, vamos a ver con qué programa lo puedo empezar a resolver. Dejen reinicio todo el dispositivo. Les voy a pedir, por favor, aprovechando el break, que no anden compartiendo el enlace de la reunión. Estas reuniones solo es para personas que están inscritas en el grupo. Por ejemplo, alguien está queriendo entrar, que no sé si sea colado, oyente, o simplemente no está iniciando sesión con su usuario. Entonces, tengan cuidado con eso y les pido por favor que ya no compartan los enlaces para que se unan otras personas que no estén inscritos en el grupo, por favor. Y por mientras, ¿quién me preguntó? No sé si ubiques más o menos en qué minuto es esa explicación que me estás comentando. A ver, déjeme revisar en qué minuto es y le digo bien. Ajá, para que yo también lo vaya checando. Porque se me hace que no vamos a poder, bueno, hoy no voy a poder escribir en el OneNote. Benditas actualizaciones de sistema operativo que no me van a dejar trabajar bien. Mm, 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 mm. A ver. Mm, Pues sí, efectivamente no vamos a poder trabajar en el OneNote. Pues vamos a trabajar en este. Ah, 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 Recibe 80.
¿Ya apareció o no ha aparecido el minuto? Estoy checándolo, es que no me dejaba abrir YouTube. A ver, otra vez, ¿me podrías repetir rápidamente qué es lo que decías? Ah, bueno, que hay una parte, hay un inciso que pide, este, Coeficiente, velocidad másica. me parece que es una velocidad mágica, pero lo pide en kilogramos. Sí, es el inciso 4. 4. Ok. Entonces lo teníamos en libras y o en libramol, me parece, y lo pasamos a kilogramos. Pero de ahí, como teníamos, me parece que el del solvente o algo así, Ok. este, después en la transformación multiplicó por el peso molecular del solvente y le sumó Sí. el del componente de interés. Ya vi cuál es la ecuación que causa ruido, creo. Es precisamente donde se hace el cálculo de L1 sobre S, ¿no? Ah, exactamente. Ahí es de donde, o sea, entendí todo, simplemente ya al final no entendí esa parte de la transformación. Ok. Esa ecuación que puse ahí es como un juego de ecuaciones y álgebra. O sea, esto se puede calcular de dos formas distintas. ¿A todos les quedó claro por qué es entre S todos los términos? Todo esto es por la forma de los datos de partida, ¿no? Que no nos dan flujos, nos dan fluxes. Entonces, todo el problema se resuelve en fluxes como tal. Pero bueno, eso no representa mayor problema, es simplemente dividir todo entre S, ¿no? Todas las ecuaciones entre S. Este inciso tiene dos formas de resolver. Quieren que les explique la que no viene en el video y que creo que es la más obvia, ¿no? Para ustedes. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué multiplicarían o qué variables usarían para calcular L1 másico? Voy a empezar al revés. El peso molecular. ¿Y lo multiplicarías por quién? Por el L1 en... L1 molar, ¿no? Sí, profe. O el peso molecular de L1. L1 molar, primero. ¿Cómo se podría calcular? Hay diversas formas. Yo propongo que sea con LS. También puede ser bueno, no, sí, con las dos. ¿Cómo se haría aquí con LS? Esta sería la fórmula. ¿Alguna duda de esta fórmula en particular? Aquí simplemente son dos cosas. Las voy a desarrollar para que lo identifiquen. L1 está constituida de dos componentes, ¿no? El inerte. ¿Y esta multiplicación qué representa? Ok. ¿Sí se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Peso molecular de L1. Creo que no hay mayor problema, ¿no? Fracción de LS por su peso molecular. Y ahí está. Tal vez esta es la forma más clara para ustedes, ¿no? Pero es la forma que tiene más pasos. Ok. Y bueno, obviamente todas estas ecuaciones, dejen, quito, o más bien dejen muevo esto, a ver si me deja moverlo.
Vamos a ponerlo por acá abajo. Estas ecuaciones, todas son los flujos entre S. Bueno, esta se la dejo. Ok. L1 sobre S, esto ya lo habíamos puesto. Está constituido de dos componentes, ¿no? Todo esto sobre S, todos los términos de flujo. Ok. ¿Cómo calculo este LS másico a partir del valor molar, que es el que normalmente tenemos en el balance? ¿Están de acuerdo? Hacemos lo mismo con LA1 másico. LA1 molar por el peso molecular de A. ¿Están de acuerdo que esas dos ecuaciones son equivalentes, ¿no? Simplemente estoy calculando la masa, lo másico, a partir de lo molar. ¿Ok? Aquí todavía lo puedo simplificar un poquito más. ¿Qué puedo simplificar todavía más? La forma en cómo se calcula LA1 molar. ¿Y con qué me conviene? Fíjense, aquí tengo LS, entonces me conviene poner ese LA1 molar en términos de LS. Y ya se dieron cuenta que es la deducción de la ecuación que apliqué en el problema. Si yo factorizo LS sobre S, ¿qué me queda? Peso molecular de LS más la relación. Y esa es precisamente la ecuación que se ocupa en el problema, ¿no? Sí. Entonces, aquí si te das cuenta, bueno, llega un momento en que a lo mejor ya se aprenden las ecuaciones, a mí así luego me pasa, aunque nunca soy fanático de aprenderme de ecuaciones, normalmente las deduzco, pero en este paso, en esta forma, te das cuenta que yo estoy evitando el cálculo del peso molecular de L1. Entonces, Sí. cuestión de gustos, las dos formas son correctas, las dos formas son válidas, depende que se les facilite o incluso pues, que recuerden en ese momento, ¿no? ¿Quedamos? Sí, profe, gracias. Ok, bueno, si quieren tomarle captura de pantalla, porque al menos esto, no sé si se los voy a poder compartir. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, profe, entonces siempre que tengamos un flux, ya sea en el, como ahorita en el líquido o en la fase gaseosa, vamos a dividirlo entre ese, ¿no? El balance. Las ecuaciones, ¿no? Como tal. Aquí en este problema, ¿qué era? A ver. La fase gaseosa se alimentaría. Aquí el dato de partida de flujo era velocidad másica. De hecho, ok. Ahí había una pequeña incongruencia en el video. ¿Cómo lo tomé? ¿Como másica o como molar? No me acuerdo. Ok, como molar. Como molar, porque no está testado.
Efectivamente. Entonces, ahí, si te das cuenta por las unidades, que ese fue el criterio que utilicé, las unidades, y yo lo pongo así nada más, estoy diciendo que es un gasto, no es un flujo. Entonces, si yo pongo esto, 500 eran libras mol sobre hora metro cuadrado. Con esa variable, lo único que estoy representando, si quieres verlo así, son estas unidades. Me faltan estas otras de acá. Entonces, de ahí es que este valor en realidad es entre S. Ok, entonces este es mi dato de partida. Las ecuaciones que normalmente creo que les di hasta el momento, por ejemplo, nada más voy a poner este lado de la ecuación de absorción fase líquida, estaban así, están en flujos. ¿Cómo adapto estas ecuaciones a fluxes? Lo único que tengo que hacer es dividir todos los términos de flujo entre S. Lo único que tengo que hacer. ¿Quedamos? Sí, profe. Ok. ¿Qué más? ¿No? ¿Alguna otra duda? Profe, yo nada más en el cálculo de GS, bueno, a mí me dio diferente cuando multiplica 500 por 1 menos 0.1, la de 450, y me parece que ahí hay otro valor en el video. Puede ser, luego. Sí, es que debió haber sido 1 menos 0.01. Ok. Bueno, lo checo. Ahí en realidad depende cómo lo calculen, ¿no? A lo mejor utilicé la relación. No lo sé. Ok, lo checo. Pero sí, efectivamente es 500 menos 0.01. Y yo puse 0.1. Ok. Lo checo, gracias por la observación. Pero, vamos, la operación está mal expresada, ¿no? Pero el resultado está bien. ¿O qué opinan? Sí, está bien el resultado. Ok. Es un error de dedo en la escritura, pero el resultado sí está bien. Ok. Déjenlo a punto porque si no luego se me olvidan. ¿Qué otro detalle? Pregunta, duda. En este caso dice que no grafica porque la pendiente es mayor a 0.8, ¿no? En este caso, efectivamente, esa es la cuestión, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con esas consideraciones, ¿no? Te faltó algo, te faltó la mitad de la consideración. ¿Cuál es? Que sea mayor o igual a 0.8. Esa es la mitad de la consideración, porque si lo aplicas, eso que me dices ahorita, lo aplicas
indiscriminadamente, va a llegar un momento en que vas a tener problemas. De hecho, corres el peligro de que, ¿cuál es tu probabilidad de que cometas un error del 50%? ¿Alguien sabe cuál es la Que consideración es que hace? ¿Ah? una absorción, porque en este caso es absorción. Así es. Correcto, eso es muy importante porque en agotamiento es al revés. Si la pendiente es mayor a 0.8, se tiene que graficar. Entonces, hay que tener cuidado con esas consideraciones, ¿no? Y se los decía antes, si las aplican bien, son muy útiles porque les ahorran muchísimo tiempo, pero si las aplican mal, ya, o sea, desde el inicio, desde el balance, ya van a estar cometiendo errores de cálculo muy feos y, bueno, yo en este caso los tomo como errores conceptuales en particular, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Hay que memorizar, hay que aprenderse bien esa cuestión de esa consideración. ¿Alguna otra duda, comentario? Sí, profesor. Dijo que en la representación de la curva de equilibrio tiene que estar expresada en unidades de concentración. ¿Qué pasa si está en unidades de relación? A ver, otra vez la pregunta. En la ecuación de equilibrio, mencionó Ajá. que debe de estar expresada en unidades de concentración, en fracción mol. Ajá. Y si están en másicas o en vez de fracción, no sé, quizás están en relación. El caso de relación, por ahí creo, si mal no recuerdo, viene en el video. Y ese es Mencionó muy que sencillo. el equilibrio era igual al máximo, ¿no? Así es. Cualquier operación, si la ecuación de equilibrio está en relaciones, ya ahí es de cajón, que no tenemos que, ¿cómo se llama? Que graficar. En otras unidades de concentración, no me atrevería a generalizar, porque es más complicado. Cuando se trate de relaciones molares o másicas, si está la ecuación, ahí sí no hay ningún problema, ¿no? Porque nosotros ya vamos a estar graficando, ya sea en masa o en mol, pero en relaciones, si la ecuación de equilibrio está en relaciones, ahí siempre te va a dar una recta. Entonces no hay ningún problema. En cualquier otra unidad de concentración, no vamos a establecer ningún criterio, ¿no? Salvo cuando es relación mol, como ya lo vimos, masa, no hay ningún problema, relación masa, y fracción mol. Y hasta ahí nos quedamos. Ok, profesor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profesor, me confundí en eso último. Entonces, la consideración de la pendiente de 0.8 se va a tomar en cuenta solamente si la ecuación está en fracción o en relación mol. Fracción mol. Ah, ok. Relación mol es otra consideración totalmente distinta. Ok. Sí, es que en eso último me confundí ahorita. Por eso sí, no. Es el valor de 0.8 solo es para ecuación en equilibrio en fracción mol. Punto. No hay de otro. Y no generalicen, porque si no, eso puede causarles problemas eventualmente. Ok. ¿Qué más? ¿Funciona? No, no funciona. Bueno, mientras piensan las preguntas, ahorita les estoy buscando otro problema para compartirles. Que yo espero que... No, no voy a dejar acá. Ok.
Bueno, dudas, preguntas. ¿Dónde estás? Aquí estás. ¿No? Bueno. Dejen entonces, le comparto un nuevo problema. A ver si se alcanza a ver. Yo espero que sí. Si no, de todos modos, ahorita se los voy a poner en el chat para que lo vean sin ninguna restricción. Entonces, bueno, si no tienen más preguntas, empiecen a plantear este problema. Ahorita les voy a dejar que ustedes planteen, les voy a dar 20 minutos para que lo planteen ustedes solitos. Y bueno, empecemos o me digan sus dudas, cómo lo interpretaron, cómo no lo interpretaron, etcétera, ¿no? Quedamos, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Ok. Ahí en videoconferencias les acabo de compartir la captura de pantalla por si no se ve muy bien. Son 3:30, entonces 3:50 retomo la clase para que me hagan sus preguntas o bueno, les explique lo que tenga que explicarles. Que en este caso van a ser las preguntas, que ahí es donde hay cosas interesantes. ¿Querías preguntar algo, Fátima? Que no te oímos. No, profe. Ok. Bueno, pues, si no tienen más preguntas, adelante entonces. ¿Cómo van? Ahorita les estoy aquí anotando unas convenciones que creo que les debía, ¿no? En el sistema de unidades y en el manejo de decimales. De una vez aprovecho.
Bueno, ¿cómo van? Bueno, aquí ya les ayudé un poquito. Les marqué los datos, al menos de las variables. Hay más información, pero pues es información más, ¿cómo decirlo? Cualitativa, ¿no? Como el tipo de operación que se está realizando. Y bueno, acá también en el diagrama que les marqué, les puse signos de interrogación donde deberían de ir variables. Como ven, ya tienen todo lo que está marcado acá en el diagrama. ¿Les falta algo? ¿Tienen alguna duda de los datos que están remarcados? Profe, bueno, yo apenas estoy copiando, pero ¿qué unidad? Es que nunca había visto esas unidades. La de 450, donde está lo de la ley constante de Henry, que dice 450 atmósferas FM. Sobre fracción mol fase líquida. Incluso hay veces que le ponemos FML. Y esto es fundamental porque si bien yo les dije, o bueno, más bien les puse la ecuación de Henry, la ley de Henry, en función de fracción mol, en realidad esa es una simplificación, ¿no? Porque puede ser cualquier unidad de concentración, normalmente molar. Entonces, es muy importante expresarlo, ¿no? 450 atmósferas entre fracción mol de la fase líquida. Porque también pueden existir, por ejemplo, atmósferas entre kilomol metro cúbico, ¿no? Toda esa cosa dividiendo. Y esas ya son otras unidades de concentración y por lo tanto hay que ajustar la constante de Henry, digo, la ecuación de Henry a esas unidades particulares. Ok, profe. Y otra igual que no entendí, o sea, no comprendo muy bien, es la de el principio de 333.97 es miligramo de disulfuro de carbono sobre litro, pero luego dice de fase líquida a 130 partes por millón. Lee el enunciado completo. Mediante el uso de una... Ajá, es que dice... A ver, ahí va, mira. Se utiliza para reducir la concentración de disulfuro de carbono contenido en un aceite ligero desde A o hasta, podría haber también sido. De A o desde hasta. Ah, ok. Hasta, ok. Gracias, profe. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque sí a veces se confunde uno en la lectura y en la forma en cómo están redactados, pero básicamente aquí que nos están diciendo que yo quiero ir de una concentración hasta otra concentración. Y básicamente con eso me están diciendo dónde queda una concentración y dónde queda la otra concentración. ¿Están de acuerdo? Ok, pues vamos a ir avanzando porque si no, no vamos a acabar. Pregunta, ¿qué presión van a manejar para los cálculos?
La absoluta. ¿Cómo sabes que la que te están dando no es absoluta? ¿O si es absoluta? ¿La de 0.5 atmósferas? Ajá. Esa es en la que trabaja el equipo, ¿no? Ajá. ¿Pero qué es, manométrica o absoluta, Andrea? Si trabaja el equipo, es absoluta, ¿no? No. No sé qué tanta experiencia tengan en planta, pero normalmente cuando te dicen, oye, pon, alimenta 1 kilo de vapor, tampoco es absoluta. Normalmente las presiones que se manejan coloquialmente son manométricas, porque eso es lo que nosotros leemos directamente en los manómetros. Manométrica, manómetro. La absoluta normalmente la tienes que calcular tú. Yo hasta ahorita nunca jamás he visto un indicador de presión que dé presiones absolutas. Pero bueno, aquí hay otro indicio de que esa posiblemente no sea una presión absoluta. ¿Alguien lo vio? ¿Es el dato que dan en qué ciudad se va a instalar el equipo? Así es correcto. Y ahí implícitamente me están dando la presión atmosférica. ¿Cuánto sea la presión en Acapulquito? De 585 milímetros de mercurio. No. No, es una atmósfera. 760. Es la presión del mar. Así es. Nivel de mar son 760. Tengan mucho cuidado. Eso es un error común. Luego hacen lo contrario, ¿no? Aquí en la Ciudad de México dicen que tenemos 760 milímetros. Ya quisiera yo que la Ciudad de México estuviera a nivel de mar. Anyway, entonces ahí ya me están dando los dos datos, ¿no? Y implícitamente pues ya me están dando la presión absoluta, que aquí es muy sencillo de calcular. Presión atmosférica en la ciudad de Acapulco, es una atmósfera, y aquí 0.5, entonces ya la presión total de la torre pues son 1.5, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, vamos a poner aquí presión total, 1.5 atmósferas. Con la temperatura no hay pierde, bueno, aunque esté en Celsius, hay que transformarlo a Kelvin cuando se ocupe. ¿Qué más? Bueno, vamos por partes. Esta concentración, ¿dónde la colocaron acá en el diagrama? En la entrada del domo, en la fase de líquido. Ok, correcto. Bueno, ¿y qué variable le asignaste? Eso también es algo muy importante que tenemos que aprender. ¿Qué variable? La densidad másica parcial. Densidad másica parcial y variable. ¿Se acuerdan cómo se llama esa variable? Una rho. Rho A. Másica, ya lo acabo de poner. Y a estas hay que especificar de qué fase es. Fase líquida. ¿Qué más le hace falta? Aunque ya está en posición de base y domo, ¿qué falta? Falta decir que es de 2. Es en 2, correcto. Ok. Estas 130 partes por millón, ¿dónde y cómo la colocaron acá en el diagrama? En la base del domo, en la salida. En la base del domo, en la base de la columna, a la salida. Ay, sí, no sé qué. ¿Y cómo la expresas? ¿Cómo la expresaron? Como X a minúscula testada 1 por 10 a la 6 igual a 130. Ok, testada 10 a la 6 igual a 130. ¿Están todos de acuerdo?
No, es sin testar. Creo que dice que es mol. Sí, 130 partes por millón, mol. Ah, sí, es cierto. Entonces, es sin testar, efectivamente. Ok. ¿Y le faltaría el 1? Ujú, también es correcto, le faltaría el 1 aquí. Ok, ya vamos esas dos. Estas composiciones que encerré aquí, ¿de qué son y para qué sirven? Del gas inerte. Gas inerte, correcto. Entonces, ¿el gas inerte es uno o varios componentes? Varios. Varios. En específico son tres, ¿no? CO2, Oxígeno y nitrógeno. y nitrógeno. Y estos tienen una composición específica. ¿Cómo lo voy a expresar? YSO2, YO2 y YN2. Que son, bueno, las que se derivan de estos porcentajes. Yo no le pongo porcentaje porque no me... ¿Para qué me van a servir estas concentraciones? Para sacar el peso molecular del GS. Correcto. Entonces, ahí están. Y luego, aquí me vuelven a dar esta concentración. 4.23% peso de CS2. ¿Dónde va eso? En la entrada de la fase gaseosa de la base. Correcto. ¿Y qué variable sería? Ya uno testada. Ya uno testada. Más o menos. Sí. Depende cómo expresen esto. Si yo pongo esto, que es el dato original, le falta algo. Entre 100. El 100. El 100. Y bueno, más que entre, a mí me gusta ponerlo por el Y. Multiplicando. Uh-huh. Ok, muy bien. Hasta ahí vamos bien. Ya vimos temperatura, ya vimos presión. Este flujo volumétrico. ¿Dónde iría? ¿Qué variable usamos? GB1. GB1. Correcto. Es igual a 0.4 metros cúbicos por minuto. Aquí es donde vamos a empezar a aplicar lo de las unidades. Pero aquí falta un dato fundamental. ¿Cuál es? ¿A qué condiciones está? Correcto. Si yo no pongo estas condiciones y uso las de operación, el flujo que yo obtenga a partir de ese dato, los demás flujos que obtenga a partir de ese dato van a estar mal. Mucho cuidado con eso. Ok. Finalmente, este 63%, ¿a qué se refiere? Al mínimo, bueno, respecto al mínimo, GS va a ser igual a 1.67 de GS mínimo. ¿Y eso qué es de todo lo que les puse aquí? El exceso. Lo que tú me dijiste, el de 1.67 en particular, es el factor de exceso. Ah, uh-huh. Ok. GS es igual a 1.67 de GS mínimo. ¿Todos les quedó claro por qué sale eso? ¿O su compañera se nos adelantó muy feo? Sí, profe, sí tenemos. Ok. Lo voy a poner. Otra forma de expresar toda esa expresión.
nada más por si alguien no me quiere preguntar. Ese 67%. Esta es la forma correcta de expresarlo, que es el porcentaje de exceso, ¿se acuerdan? Entonces, si yo simplifico esta ecuación en azul, voy a llegar a esto. Ok. ¿Qué más? Componente de interés, ¿cuál fue? El CS2. Sí, ciclo de carbono. Ok, CS2, LS. ¿Quién resultó ser? El aceite ligero. Ok, CS2, el aceite. Los pesos moleculares por ahí están. ¿Qué más? Ah, la ecuación de equilibrio. ¿Cómo expresaron la ecuación de equilibrio? Profe, tengo una duda en el GS sobre GS mínimo. ¿Tienes duda de esto? ¿Escuché bien? Sí, es que según yo habla del agente separante, según yo era L LS. L mínimo, ¿no? LS mínimo. Ok. Primero, para contestar con certeza esa pregunta, primero tengo que identificar qué operaciones. ¿Qué operaciones? Un agotamiento. Un agotamiento. ¿Cómo nos dimos cuenta que era un agotamiento? Porque dice que está haciendo uso de la corriente gaseosa para la separación. Por un lado, así es, y también aquí nos dice reducir la concentración de disulfuro de carbono contenido en un aceite ligero. O sea, le estoy quitando algo a un líquido, estoy quitando algo disuelto en un líquido y estoy utilizando una corriente gaseosa. Acá está, ¿no? Mediante el uso de una corriente gaseosa. Entonces, esta es una operación de agotamiento. ¿Quién es el agente separante en agotamiento? ¿El líquido inerte o el gas inerte? El gas inerte. Es inerte. De ahí es que este dato, que precisamente me estaban preguntando, está en términos de GS, porque aquí el agente separante es el inerte gaseoso. Entonces, esto es fundamental y para eso primero tienen que identificar qué operación se está realizando. Entonces, mucho ojo con esto, porque también aquí si este dato está mal planteado, pues ya todo el balance, todo lo que saquen del balance va a estar mal. Y bueno, también nos va a llevar a cometer muchísimos otros errores. Bueno, otra pregunta antes de que pasemos a la ecuación de equilibrio. Entonces, ¿cómo expresaron la ecuación de equilibrio? Como el de la ley de Henry. Sí, se ocupa la ley de Henry, ¿no, profesor? Sí, ¿y cómo diría? Ya en ecuación. Ya el equilibrio es igual a H sobre P por X, ¿no? No, esa no sería la ecuación de equilibrio original. Quiero la original. ¿Alguien se la sabe? Es la de presión parcial es igual a la constante de Henry multiplicado por la fracción mol líquido. En este caso, fracción mol líquido. Y bueno, acuérdense que aquí vamos ya a distinguir que esta es la ecuación de equilibrio mediante el asterisco en la variable despejada. Y esto, ¿en qué unidades estaría? Atmósferas.
Ok. Puedo pasar de esta a esta, como nos quería decir su compañera. ¿Mediante qué ley, ecuación o cómo lo haría? ¿Por qué siempre es importante que nosotros, si podemos, busquemos tener la ecuación en fracción mol? Para aplicar los criterios que me preguntaban al principio de la clase. Aquí, con esta ecuación, yo no puedo aplicar esos criterios porque la ecuación no está totalmente en fracciones. De este lado sí, pero de este lado está en presiones. Entonces, yo tengo que pasarlo todo a fracción mol. ¿Con qué ecuación o ley lo podría hacer? ¿Con la de Dalton? Raúl. No, Raúl es otra cosa. En este caso es la de Dalton. ¿Cómo aplicaría la de Dalton? Adaptándola al equilibrio un poquito y diciendo que la presión parcial del equilibrio la podría obtener multiplicando la presión total por la fracción mol en el equilibrio. Entonces, si se dan cuenta, lo único que tengo que hacer es sustituir en la ecuación superior y despejar, de tal forma que yo voy a llegar a esta ecuación. 450 entre presión total por X. Y ahora sí, esta es la ecuación en fracciones, ¿no? Que esto, pues incluso ya le puedo poner números. Esto sería 450 entre 1.5 por XA. Y prácticamente desde el principio, yo sé si voy a graficar o no voy a graficar. Ok, pues creo que eso, bueno, falta esto que no es tan complicado. ¿De qué datos saco esa densidad másica de la fase líquida? De toda la fase líquida. ¿De la gravedad específica? Correcto. De la gravedad específica yo puedo obtener ese valor. ¿Está? 0.91. Y bueno, ustedes ya saben cómo obtener una densidad a partir de la gravedad específica y esto en particular serían entonces 910 kilogramos por metro cúbico. ¿Correcto? Sí. Pues esta es la primera parte, ¿no? Identificar qué datos me dan. Fundamental que lo hagamos bien, porque si no, si dan cuenta ahorita por ahí hubo dudas o cuestiones importantes que se nos estaban pasando. Entonces, identificar todo, ponerlo correctamente, de preferencia verterlo, ponerlo así en un diagrama para que quede lo más claro posible. Y la segunda parte fundamental, pues es identificar qué variables me están pidiendo, qué cosas me están preguntando, para que yo pueda pues saber, ¿no? Qué calcular o qué no calcular. Entonces, en la pregunta número 1, alguien identificó qué variable en particular me están preguntando. Y aquí, como dato, indicio importante, son estas dos palabras. Presión parcial. Presión parcial, ¿de quién? ¿En dónde? Que sale de la torre sería pues en uno. ¿De qué fase estamos hablando?
La gaseosa. ¿Dónde sale la fase gaseosa? En el domo. No, en Entonces, el 2, ¿no? en el 2, el domo, está más bien, efectivamente. Entonces, aquí me piden la presión parcial en el domo, PA2. Entonces, yo ya más o menos tengo que hacerme una idea de cómo voy a poder calcular esa presión parcial. Y hace unos par de minutos vimos un indicio de cómo se puede calcular y qué unidad de concentración necesita. ¿Qué más? La pregunta número 2. L2 testado. N2. ¿Me escuché bien? L2. Ah, L2. sí. L2. Testado. Estado. Más o menos. No es cierto, es LV2. Ok, ahora sí. Es un gasto volumétrico. ¿Están todos de acuerdo? Y aquí sobra la testa. La número 3. Interesante. Me están preguntando un porcentaje. Ay, profe, no sé si lo representé bien. ¿Podría ser el flujo de A en 1 de líquido entre el de 2 de líquido igual de A por 100? Está bien. LA2 entre LA1 por 100. ¿A los demás les quedó claro? ¿O más o menos? Sí. Les voy a escribir aquí esas dos definiciones si lo quieren ver. Así que, vamos, no es ninguna novedad, ¿no? Ni es algo, una definición estricta de absorción. El porcentaje recuperado, obviamente, tomando como referencia lo alimentado, ¿de dónde se recupera algo? Pues de lo que alimento, ¿no? Entonces, ¿qué variable me representa lo alimentado? Entonces, que en otras palabras es lo transferido entre lo alimentado. Aquí se lo estoy poniendo genérico porque esto va a cambiar para cada una de las operaciones que estemos tratando, ¿no? Porcentaje no recuperado. ¿Qué sería de acuerdo con lo que nos dio su compañera? Lo alimentado entre lo... No. En un porcentaje la referencia siempre va abajo. En este caso, ¿de dónde no recuperamos? De lo alimentado. Entonces eso va abajo. ¿Y qué es lo que no se recupera? Lo que va a salir en la fase líquida, bueno, en este caso en agotamiento. Lo que sale, ¿cómo lo ponemos para que quede o sea, lo más sencillo es ponerlo no transferido, ¿no? A ver, así lo voy a poner. Lo no transferido. Profesor, Uh-huh. entonces en el inciso 3 es al revés, me parece. Es LA1 entre LA2. Correcto. Entonces, ¿dónde queda lo no transferido de la fase que estamos procesando? Pues lo que sale de la fase líquida con respecto al alimentado, que esa es mi referencia, ¿no? ¿Qué tanto no recupero de lo alimentado? ¿O qué tanto recupero de lo alimentado? Expresado como fracción o porcentaje, ¿no? Aquí en realidad lo estoy escribiendo como una fracción. Me falta multiplicarlo por 100 para que sea un porcentaje.
Se los pongo así genérico porque ya ponerle las variables específicas va a depender de la operación que estemos realizando, ¿no? Si es absorción, lo alimentado de lo que yo quiero procesar ya está en otro lado. Estaría en la base en la corriente gaseosa, sería GA1. ¿Quedamos? Ok. ¿Alguna pregunta o duda de eso? Yo, profe, tengo una duda. O sea, igual, o sea, no sé si sea de concepto. Hace ratito en la columna, cuando puso lo de la ley de Henry, es que me causa ahí duda porque, o sea, bueno, yo, bueno, ese es Henry, bueno, ¿es Raúl o es Henry? Porque, Se parecen las dos. ajá, porque la de Henry dice que es la parcial. Uh-huh. Y los 400 milímetros de mercurio es de la sustancia de interés, y el aceite juntos. ¿Estás de acuerdo que aquí está la sustancia de interés y el aceite? Ok, sí. Ya le agarré ahí. Se me estaba oyendo. Sí, vale, gracias. Sí, y bueno, ahí con Raúl y Henry, pues básicamente las ecuaciones son las mismas, matemáticamente son las mismas, pero aquí estos 450 se le conoce como la constante de Henry, y en Raúl, aquí en este lugar va la presión de vapor del componente puro. Entonces, son cosas distintas que se parecen demasiado, ¿no? Nada más hay que tener ahí mucho cuidado al distinguirlas, ¿no? Para que no vaya a haber confusión. Ok, pues gracias. Ok. La pregunta número 4 es tal vez un poco truculenta, pero en realidad es sencilla. Nos están preguntando una relación entre quién y quién. Aquí nos está dando indicio de qué variable estoy necesitando, y aquí también me están dando indicio de qué otra variable voy a necesitar. ¿Con qué variable representamos lo recuperado? Con la TA. Ok. ¿En qué unidades me lo están preguntando? En kilogramos. Entonces, ¿qué le haría falta a esta cosa? Una testa. Ok. Y luego me dicen kilogramos de CS2 recuperados por cada 1000 metros de fase gaseosa alimentada. Ahorita vamos a dejar un poquito de lado los 1000 metros cúbicos los 1000 metros cúbicos, porque si ustedes dicen que me están preguntando esto, ¿estarían de acuerdo? No. No. Así es, eso está mal, porque simplemente esa es una cantidad, eso serían los kilogramos entre 1000, y eso no dice nada. Ahí falta un punto de referencia, que básicamente, ¿cuál es el punto de referencia? ¿Qué gasto volumétrico estoy alimentando de la fase gaseosa? Entonces, esto en realidad lo correcto sería expresarlo distinto antes de que pasemos a eso. Aquí, ¿qué variable se relaciona con esto? GB1. GB1, correcto. Y al final lo único que me están preguntando es, yo siempre lo expreso así, TA entre 1000 GB1. Vamos a ver cómo se llega a eso con precisión, ¿no? Que básicamente es como hacer una regla bueno, no es como, es hacer una regla de 3 simple, aunque a mí nunca me gustan las reglas de 3 simple. ¿Se entendió esa parte? ¿Qué falta aquí?
una cuestión muy importante en este planteamiento, en esta pregunta. ¿No lo vieron? Cualquier gasto volumétrico de una fase gaseosa siempre tengo que decir a qué condiciones. Eso es fundamental. ¿Se acuerdan que ya al principio el dato que me daban de entrada era a 70 Fahrenheit y una atmósfera? Sí. Aquí no me están diciendo nada. Entonces, bueno, para ponerle candor al asunto, hacer a condiciones de operación para que no podamos utilizar ese GB1 que me están dando de dato. Ok. La pregunta número 5. ¿Cómo sería? ¿Alguien identificó? La máxima. Perdón, adelante. ¿Es ya 2 máxima? Ya 2 máxima. Ya 2. No, sería ya 1 máxima, ¿no? No, 1. Dice que es la que se alimenta a la columna. Ok. Aquí voy a hacer una... No me gusta que aquí se le ponga máxima porque precisamente confunde un poquito. Y aquí vamos a decir que es la mayor concentración. Entonces, ¿qué me decían? ¿Por qué les pregunto, por qué les hago esa corrección? Ya1 máxima, en ningún lado la definimos. ¿Están de acuerdo? No. Definimos una Ya2 máxima y esa sí tiene su definición y por qué sale y de dónde sale. Una Ya1 máxima como tal no la definimos en ningún lado. Entonces, ¿qué me estarían preguntando? Es el L. ¿Ese de qué? En el domo, o sea, el líquido ¿cuál es la cantidad máxima de líquido en el domo que puedo alimentar? Porque de eso va a depender cuánto voy a poder retirar del gas, ¿no? No, pero como que te estás desviando demasiado, ¿no? Fíjate. O sea, no hay vuelta de hoja. O sea, es una concentración. Ajá, pero la concentración máxima de CS2 que voy a poder alimentar va a depender de lo que pueda alimentar de flujo en el domo. No necesariamente. O sea, si tú ya tienes fijo la alimentación en el domo, tú puedes cambiar de cierta forma o te puede variar sin ningún problema la concentración de CS2 a la entrada, ¿no? Supón que tienes algún problema en la etapa previa de tu absorción, algo está fallando y de repente te mandan una mayor concentración de CS2 por alguna razón. Entonces, ahí hay que tener cuidado. ¿Qué va a pasar si me mandan una concentración muy grande? ¿Se acuerdan que les dije ahí qué tanto es pobre y qué tanto es rico, ¿no? Tenía que ver ahí con unos límites. Y aquí básicamente me están pidiendo una concentración de CS2 en la base. ¿Pero cuál? Y es una concentración límite. Por eso me están diciendo la concentración mayor de CS2. Ok, a ver, miren, si yo expreso, supongamos que tengamos esa curva de equilibrio, ¿dónde quedaría la línea de operación para este problema? Nada más esquemático, no le vamos a poner valores reales, ¿no? Simplemente representativo.
ese agotamiento es abajo, ¿no? Supongamos que tenemos esa curva, esa línea. Acá arriba, ¿qué tengo? ¿Qué concentraciones o qué punto es? ¿Están de acuerdo? Entonces, de acá abajo es el domo. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Supongamos que por alguna razón, esta cantidad, vamos a suponer que es constante, nada más para fines de ejemplo. ¿Cuál sería en ese esquema la máxima concentración de YA1 que yo puedo alimentar para que todavía siga realizando un agotamiento? Ahí tiene que subir en línea punteada, de donde está X1 hasta ahí. ¿Y esto qué es? Sería la YA1 máxima. No. Tiene su otro nombre, ya se los había puesto. ¿A qué corresponde eso? Es la corte. Equilibrio. Correcto. Entonces, básicamente, ¿qué me están preguntando? Una concentración de equilibrio. Y lo pongo así en esos términos, concentración de equilibrio, porque me lo están pidiendo en gramos por litro. ¿Cómo lo expresaría yo si ya lo escribiera acá como una variable? Gramos por litro, ¿a qué le suena? Fracción, relación. La densidad. Densidad. Y como es de CS2, es densidad parcial de la fase líquida en 1. ¿Qué me hace falta nada más ponerle? Que es la del equilibrio. Aquí no la vamos a llamar máxima porque en ningún momento definimos una concentración en 1 máxima. Entonces, aquí lo único que yo tengo que identificar es quién me marca el límite de qué tanto puedo aumentar esa concentración que me están preguntando. ¿Quién me marca el límite? El equilibrio. Entonces, yo ya de este punto no puedo subir nada más, porque pues, si no, ya no estaría realizando la separación que quiero, ¿no? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Y ya en la pregunta número 6, me había adelantado un poquito. ¿Cómo podría mejorarse la separación modificando la temperatura y la presión de operación? Y eso básicamente me están preguntando, ¿qué necesito hacer? ¿Aumentar la temperatura? ¿Disminuir la temperatura? ¿Aumentar la presión? Y disminuir la presión. Y obviamente tengo que explicar qué está pasando, ¿no? O qué estoy modificando al aumentar o disminuir esas dos variables. Y para eso, yo tengo que saber la pregunta, ¿cómo se afecta qué propiedad en específico en la presión y la temperatura? Permítanme un momento.
¿Ya lo reflexionaron? Más o menos. ¿Qué se afecta entonces o a qué está afectando la modificación de presión y temperatura? A la solubilidad del gas. Así es. Entonces, dependiendo de cómo se afecte la solubilidad, también se va a ver afectada la separación. A ver si no se oye tanto ruido, chavos. Permítanme un momento. Ok, entonces, dependiendo cómo se afecte la solubilidad, se va a afectar la separación. Aquí yo tengo que identificar qué operación estoy realizando. Aquí, ¿qué me interesaría? ¿Aumentar o disminuir la solubilidad del gas en el líquido? ¿No? Como nos decía su compañera. ¿En el líquido? Perdón. O sea, en La el líquido. solubilidad Ajá, o sea, hay del que gas. bajar Ajá. presión y aumentar temperatura. Bajar presión y aumentar temperatura. Así es. ¿Por qué? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Quieres mejorar o disminuir la solubilidad? Mejorar la solubilidad. Uy, no, la primera parte de la respuesta estaba bien, la segunda ya no. Lo que le iba a preguntar es que depende, o sea, ¿se refiere uno a la solubilidad del líquido que entra en el pomo o en el que está ya diluido el gas? ¿Solubilidad de quién? Primero. Ajá, por eso. Ajá. Ajá, o sea, al bajar la presión y aumentar la temperatura, el fluido que va entrando en el, ¿cómo se llama? ¿Domo y qué? En el En uno, domo. en uno, al bajar la presión y aumentar la temperatura, es más fácil que se libere el gas y así el líquido que entra en el domo lo puede ir capturando y ya se va agotando la solución de Como aceite. hiciste muchas pelotas, ¿no? Aquí, bueno, ahí hay mucha. En realidad, quien captura, si lo manejas así, al componente de interés es el gas, no el líquido. El líquido no tiene ningún problema. Pero aquí básicamente, como se trata de una operación de agotamiento, lo que me interesa es disminuir la solubilidad del gas en el líquido. ¿Por qué? Pues yo estoy tratando de quitar el gas, ¿no? Tal. Entonces, la forma de disminuir esa solubilidad es aumentando temperatura y disminuyendo presión, efectivamente. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ok, ¿qué más? Pues creo que ya está todo, ¿no? No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Qué hora es? Ok. De forma general, ¿cómo les sugiero que vayan trabajando? Incluso antes de que se pongan a pensar qué o cómo van a calcular esas variables que tenemos ahí, yo siempre les sugiero que como un paso inicial hagan una conversión de unidades. De las de concentración, unidades de concentración. De los valores que me están dando como dato, ¿no? Luego,
Como otro paso sería, bueno, hay dos opciones. Podría ser que ya se plantee directamente la ecuación de equilibrio, digo, la ecuación de balance, equilibrio, o trate de identificar qué otras variables puedo calcular. A ver, dejen, ahorita les escribo eso con más precisión para que quede más claro. Pero bueno, entonces en este caso ya pueden ir haciendo esas conversiones, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí se las avientan? Sí, profe. Ok, empiécenlas. Si tienen alguna duda me especifican y ahorita les voy escribiendo los resultados para que tengan una guía. Ok. ¿Qué variables podríamos calcular? Bueno, hay que irnos a los datos para saber qué son y básicamente siempre les sugiero que calculen fracciones y relaciones molares, ¿no? Que es lo que más comúnmente se ocupa.
Entonces tenemos las de la fase líquida, tanto en el domo como en la base. Y también tenemos la de la fase gaseosa. En la base. Nada más que esta última, bueno, implica pasos adicionales, ¿no? Como tal. ¿Cuál es ese paso adicional? ¿Alguna duda hasta ahí?
Bueno, como esto no se los va a poder compartir por la OneNote, los voy a compartir como PDF. Va a ver un poco chiquito, pero lo pueden hacer grande, ¿no? Ya ahí en la computadora. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Para sacar la fracción del líquido ocupa lo de las densidades, ¿verdad? Las densidades, ¿cuáles densidades? La parcial y la total del líquido. Así es. Ah, ok. Bueno, ya se los acabo de poner ahí en el chat de videoconferencia el apunte que estoy tomando de este problema. Les sugiero que implementen, bueno, que hagan el paso 1 y 2, ¿no? Que es al menos de plantear la ecuación de balance y identificar qué otras cosas puedo calcular. Hay otras cosillas que se pueden calcular todavía por ahí y ya después identificar qué variables desconozco y cómo las puedo calcular. Porque básicamente con eso voy a estar definiendo mi estrategia, ¿no? De cómo resolver el problema. ¿Dudas? ¿Preguntas? Por el momento no. Ok, entonces... Si no tienen dudas, pues básicamente con esto estaríamos terminando la clase. De acuerdo, muchas gracias. Sí, profe. Ok, profe, gracias. Gracias, profe. Buenas tardes. Que estén bien, buen fin de semana y bueno, nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Gracias. luego, profe. Hasta luego. Profesor. Hasta luego, profesor. Gracias, profe.